Lo que inicialmente empezó como una aparente gripe entre diciembre de 2019, enero de 2020, rápidamente ya en marzo se declaró que era una pandemia. El COVID-19 hizo cambiar el mundo y ese cambio del mundo también hizo un especial cambio en las políticas públicas de salud. Cuarentena, distanciamiento social, toques de queda incluso. Hay regiones, ciudades, zonas donde, bueno, hasta hay toques de queda, por ejemplo, en Colombia. En Venezuela ni siquiera hace falta que se diga. El uso obligatorio de las mascarillas, extensión de la cuarentena. Y esta parte de la extensión de la cuarentena es lo que también ha hecho que mucha población vulnerable se pregunte, pero ya va, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Es decir, un rotundo aislamiento social, ¿no? A ver, todos estos protocolos, José Alberto, buscan frenar la continua propagación del COVID-19. Sin embargo, Venezuela, como ya es costumbre, se ha vuelto un caso especial. Y cuando digo costumbre es porque siempre que existe una situación mundial, Venezuela no se puede incluir y al mismo tiempo se incluye, porque ya nosotros, Venezuela tiene una particularidad distinta, ¿ok? Entonces, fíjate, se ha vuelto un caso especial porque ya antes de toda esta situación ya era una emergencia en el tema de la salud. Entonces te pregunto, y con esto abro la entrevista oficialmente, ¿cómo va a perjudicar a largo o mediano plazo las políticas de salud aplicadas en Venezuela y en el Zulia, que es la segunda ciudad más importante del país? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Daniela, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer conversar contigo, ¿no? Siempre tú tan atinada en tus planteamientos, en los temas que siempre eliges, ¿no? Y de verdad, bueno, como tú dices, como dicen por allí, pues nos agarró la cuarentena, nos agarró la pandemia en medio de una crisis importante del sector salud, ¿no? Como tú dices, esta pandemia empezó, se habla que noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y bueno, ya se veía venir con el incremento de los casos que iba a convertirse pues en un problema importante de salud pública. Y bueno, todos los países que no estaban preparados para esta pandemia, por supuesto, son los que más han llevado, digamos, la mayor carga de daño en esta situación. Porque, por supuesto, para sobrellevar este tipo de eventos se requiere un sistema de salud fuerte, un sistema de salud bien completo, con suficientes camas de hospitalización, suficientes camas de cuidado intensivo, de tal manera que suficiente personal bien dotado para cubrir estas situaciones. Fíjate que en los países, vamos a decir, en Europa, sobre todo en Europa, pues se habilitaron suficientes hospitales, suficientes camas y se pudo atender bien toda la cantidad de pacientes que sufrieron con esta situación. Y pues nosotros venimos padeciendo en Venezuela de déficit importante en ciertos sectores, como por ejemplo en el número de camas de hospitalización, en el número de camas UCI, en el número de ambulancias. Todos estos factores que te estoy mencionando son factores que tienen sus números, pues hay deben existir tantas camas de UCI por tantos habitantes, tantas camas de hospitalización por tantos habitantes. Ahora, si esto es así en condiciones normales, te puedes imaginar lo que significa un incremento en el número de casos, pues, y por supuesto no estábamos completamente preparados para sobrellevar esta situación. Fíjate que justamente has dicho algo que es lo que me lleva a la otra, es una especie de comentario y pregunta al mismo tiempo.
porque se necesitan suficientes camas. De hecho, hubo un médico también que escribió un artículo donde decía que aproximadamente había como que un déficit de 1.400 camas, más o menos. El 50% el 54% más o menos de los hospitales y sectores públicos estaban en déficit de materiales. Entonces, actualmente se hace un aislamiento en hoteles o moteles en el Zulia, donde incluso no han recibido atención médica. Y esto es una especie de denuncia pública de una persona que está contagiada, o al menos él cree que está contagiado, junto a sus padres. No les han hecho la prueba, pero sin embargo se los llevaron a uno de estos moteles. Dijo que no les habían dado ningún tipo de atención, sin embargo el hotel les ha ofrecido comida 2 veces al día, a las 11 de la mañana y a las 2 o 4 de la tarde, es decir, 2 comidas al día, pero no hay una respuesta oficial. Este tipo de actos que se venden públicamente como una ayuda, realmente, ¿cuál es el efecto? Bueno, te lo voy a pintar de esta manera. Pues. El gobierno es el cuentadante. El gobierno es el que tiene que llevar las riendas de la pandemia. Y es comprensible que el gobierno quiera tener el poder sobre el paciente infectado, porque es el que él lleva la carga de que el paciente no siga proliferando la enfermedad. De tal manera que sí estoy de acuerdo en que si debe el paciente positivo ser aislado. ¿Okay? Quizá debería haber otros sitios de aislamiento un poco más preparados, obviamente, pero definitivamente el paciente debe ser aislado para que no, él y su grupo familiar deberían ser aislados para que no se siga propagando la enfermedad. Una de las cosas más importantes que tiene, que uno de los principales mecanismos para disminuir la propagación del virus es el distanciamiento físico. Ojo, siempre diferenciando lo que es distanciamiento físico del distanciamiento social. Es muy importante dejar eso claro. La palabra distanciamiento social no debería existir, sino distanciamiento físico, porque la cuestión social debe permanecer, comunicarse con los familiares, con sus amigos, etc. Al contrario, es necesaria ese acercamiento social. Yo diría que debe haber un distanciamiento físico, pero con un acercamiento social, de una u otra manera, obviamente, pero por supuesto no puede ser en contacto. Entonces, retomando el punto, pues sí, estos pacientes sí deberían estar aislados. Aún sin tener síntomas, los pacientes deben estar aislados si son positivos. ¿Okay? Y por supuesto, lo que se objeta en este caso es el sitio donde están alojados. Quizá no hay las mejores condiciones, quizá no hay el mejor sitio para el mismo, pero en realidad el gobierno en ese sentido es un acierto, en verdad, aislarlo, porque fíjate que dentro de todo, el gobierno tomó las medidas de aislamiento más o menos con cierta premura. Vamos a decir, se adelantó un poco a los acontecimientos, y eso hizo que en verdad en Venezuela las curvas han sido no con picos muy elevados, y eso en verdad hay que reconocerlo. Eso en verdad hay que reconocerlo. Pero por supuesto debió haber sido de un modo más organizado, más ordenado, ese aislamiento, esa cuarentena, que los pacientes tuvieran su alimentación, su atención médica, repetir las pruebas cada cierto tiempo. Recuerda que las pruebas rápidas no son muy sensibles, de tal manera que puede dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces sí es bueno estar repitiendo, o lo que estamos abogando en este momento es que la prueba definitiva, que es la PCR-RT, que ya es la prueba definitiva, se descentralice. Es decir, que no haya que enviar esas muestras a Caracas, en el Instituto Rafael Rangel, el Instituto de Higiene Rafael Rangel, que actualmente es el único autorizado para llevar a cabo esas pruebas en toda Venezuela. De tal manera que fíjate lo que representa tomar una muestra en el estado Zulia, enviarla a Caracas, esperar la muestra. Entonces se pierde un tiempo muy valioso, y eso pues debe ser definitivamente descentralizado.
Tengo entendido que a nivel de la unidad central de banco de sangre, aquí está la Facultad de Medicina, al lado de la maternidad, Castillo Plaza, se van a habilitar 2 unidades de pruebas para tomar pruebas, para llevar a cabo las pruebas PCR-RT, que son las definitivas, y eso sería un gran logro para que esos tiempos se acorten, esos tiempos digamos, de diagnóstico definitivo se acorten. Fíjate, José Alberto, bueno, digamos que el punto positivo ha sido el tema de aislar, ¿no? Sin embargo, fíjate, ¿cómo perjudica, indistintamente de que existan estos aislamientos, cómo perjudica el hecho de que de pronto no se hayan habilitado camas de esas que se han utilizado como hospitales transitorios? Que es como lo que se ha hecho, por ejemplo, en Colombia, donde, por ejemplo, sitios de eventos masivos se convirtieron hoy en hospitales transitorios para ubicar solamente a los enfermos. Entonces, esta acción que se repite a nivel mundial no se hizo en Venezuela. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿no se hizo por falta de presupuesto o porque no hubo la acción hacia ese modo operandi que ha habido en todos los otros gobiernos? Sí, bueno, la verdad es que puede haber una combinación de ambas cosas. Puede haber una combinación de ambas cosas que quizá no se estaba como preparado y quizá no hubo la asesoría adecuada. Cuando empezó el problema de la cuarentena, yo mencionaba en mi grupo íntimo de colegas que un sitio, por ejemplo, ideal para poner a estos pacientes sería, por ejemplo, el gimnasio cubierto, el Pedro Elías Belisario Aponte, donde se hacen los juegos de basquetbol. Ahí es un sitio cerrado, tiene aire acondicionado, tiene baños, tiene un amplio aireado, ¿okay? Entonces sería para mí un sitio ideal sí. Caben bastantes camas, se puede hacer una tabiquería, y lo dejo como una sugerencia al gobierno regional para que de pronto pudiera ser una opción valedera, ¿no? De verdad que es un sitio ideal y deben caber, digo yo, algunas 50 camas, quizá más, no habría que tomar la medida, ¿no? Así es. Pero tiene baño, es ideal tiene un buen estacionamiento para la logística, de tal manera que eso es un sitio ideal. La mayoría de los países, como tú dices, tomaron esa prevención, ¿no? Tengo entendido que actualmente muchas cámaras, la Cámara de la Construcción, la Cámara Hotelera, de las que yo conozco, que han sido muy solidarias y partícipes con el gobierno regional, municipal, en el sentido de proveer colchonetas, colchones, sábanas, cobijas, quizá, o sea, una logística para poder, digamos, ayudar a que esos pacientes donde estén ubicados, aislados, donde estén en buenas condiciones. De verdad que hubiese sido ideal, y sigo dejando como sugerencia ese gimnasio cubierto para llevar a cabo, porque recuerda que la pandemia en el estado Zulia aún no ha alcanzado su pico. Se estima que entre este mes de junio y el mes de julio alcance su mayor pico, pero ojalá que sea antes, para que comience luego la meseta y luego a disminuir la curva de contagio, pues, y vayamos saliendo hacia la nueva normalidad, como digo yo, que va a haber. La normalidad, claro, total la veo lejana. La normalidad total la veo lejana. Fíjate que te me adelantaste a la siguiente pregunta cuando dijiste que dabas como sugerencia la utilización de espacios públicos o deportivos como este que tú acabas de decir, que queda en un parque donde ciertamente incluso está aislado, porque lo que tiene al frente también es otro centro deportivo, no hay ningún tipo de vivienda. Entonces, fíjate, ¿qué debió hacer el gobierno? Y mejor dicho, para que haya todavía un aliento, ¿qué se puede hacer además de utilizar este método, este sitio de resguardo? ¿Qué otras medidas pudiera tomar el gobierno desde tu consideración como médico, como director de clínica y como parte de una federación para mejorar el manejo del COVID-19 en el estado Zulia, al menos? Bueno, mira, la clave del manejo de esta pandemia, en mi criterio, es el testeo masivo. El testeo masivo, es decir,
hacer un barrido en cuanto a pruebas a la mayor cantidad de personas posibles. Al hacer este testeo masivo, tú te vas a dar cuenta científicamente de cuántos casos positivos tienes. Estoy hablando del testeo masivo con pruebas rápidas y luego con la confirmatoria, con el PCR, para estar seguro. Te repito, la prueba rápida no es tan sensible como la prueba del PCR, no es tan sensible. De tal manera que con la prueba ya definitiva, este testeo masivo te permite a ti evaluar la cantidad de personas que tienes positivas. Y entonces luego de esto, las personas que tengas positivas tienes que clasificarlos en sintomáticos o asintomáticos. Y de esos sintomáticos, quienes requieren, vamos a decir, quienes están graves como para ir a una UCI, o quienes lo que meritan es simplemente un tratamiento médico. Y los asintomáticos, por supuesto, también tienen que estar aislados. Entonces es donde vamos. Primero, como les dije, el testeo masivo para poder saber cuántas personas tenemos a ciencia cierta, para poder saber. Recuerda que una de las claves de esta enfermedad es que, como yo lo veo, es llevar al paciente, o sea, llevar a la población a una inmunidad adquirida a través del contacto con el virus, y entonces a través de ese contacto las personas se van a ir, digamos, van a dejar de ser susceptibles a la enfermedad, porque ya portan la enfermedad y entonces ya se hacen inmunes, ¿verdad? Entonces es muy importante saber cuántas personas en verdad están infectadas y cuántas están contaminadas. Luego de esta fase, entonces vendría ya la fase de aquellos pacientes sintomáticos o que meriten una hospitalización o cuidados intensivos. Bueno, tener los recursos adecuados para que estos pacientes debe digamos, desviarse hacia el sector salud en estos momentos una cantidad muy importante de recursos para llevar a estos pacientes todas las atenciones adecuadas. Y por supuesto, lo más importante, que el personal de salud debe ser, digamos, suficientemente dotado de materiales, equipos de protección, porque es el personal obviamente más sensible y es el que más debemos cuidar. El personal de salud es el que más debemos cuidar porque es el personal más susceptible o que esté más en contacto con estos pacientes y por supuesto tienen más posibilidades de contagiarse. José Alberto, ahora que digamos tocaste el tema del sector salud en cuanto a la mano que está allí curando a los enfermos, ¿cuál es el clima entre los profesionales de la salud ante esta situación? ¿Qué te dicen tus colegas? Bueno, la parte pública que digamos básicamente está representada en este momento por el Hospital Centinela, que es el Hospital Universitario de Maracaibo, pues el personal de salud, los residentes, las enfermeras, en verdad están trabajando a toda la capacidad que dan. Si hay quejas de falta de equipos, si hay quejas de falta digamos, de suministros para la protección, pero mal que bien se está brindando la salud, se está brindando el apoyo a estos pacientes. Y es importante destacar la mística de trabajo que tiene el médico, que tiene la enfermera, que tiene todo el personal paramédico en estos hospitales, no solamente el hospital universitario como Hospital Centinela en el estado, sino todos los hospitales de la región. Es muy importante destacar la responsabilidad con la cual los médicos, sobre todo los médicos residentes, que es donde más recae la carga de trabajo en estos hospitales, están llevando una labor heroica, una labor titánica para poder brindar servicio a estos pacientes. De verdad que hay que destacar esta labor, la mística del médico, vamos a decir, el médico residente, el médico, en este caso el médico zuliano, y que no ha escatimado, a pesar de todas las dificultades, con los problemas del transporte, los problemas de la gasolina, los problemas del equipamiento, los problemas de inseguridad que también tienen en estos hospitales. De verdad que lo han hecho de una manera heroica. Y gracias a ellos se ha logrado, digamos, mantener, digamos, contenida la pandemia en el estado. De verdad que han sido muy profesionales y de verdad es algo digno de destacar. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que aunque esta situación ha hecho que se dé mucho reconocimiento a los médicos, como te decía, Venezuela, y tú lo sabes bien, mejor que yo,
siempre ha sido un caso excepcional dentro de cualquier situación. Entonces ya nuestros médicos han sido y son héroes. Y justamente con esa mística de héroes te pregunto, ¿qué sucede con otras especialidades? Se están atendiendo, de pronto cómo están haciendo otro tipo de pacientes, por ejemplo, los que sufren de hipertensión, las personas con diabetes. Sí, estos son pacientes que son, recuerda que esta enfermedad, como toda enfermedad, tiene, digamos, como una preferencia por aquellos pacientes que tienen comorbilidades, o sea, que tienen patologías asociadas, como por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes cardiópatas, pacientes con problemas de insuficiencia renal o nefrópatas. Todos estos pacientes son mucho más susceptibles a esta enfermedad y a cualquier otra enfermedad. Sin embargo, esta es una enfermedad que no discrimina, porque ya sabemos que hay niños pequeños, hay jóvenes, hay bebés recién nacidos de meses de edad que han sufrido la enfermedad e incluso han llegado a fallecer por la misma. O sea, de tal manera que esto es una enfermedad que no discrimina. Por supuesto, aquellos pacientes ancianos de más de cierta edad, con comorbilidades, son mucho más susceptibles. Recuerda que este es un virus, como cualquier virus respiratorio, produce una enfermedad pulmonar, vamos a decir así, una enfermedad respiratoria, ¿no? Muy parecido a la gripe española, la mal llamada gripe española, o al H1N1, el SARS-2. Estas son enfermedades muy parecidas, incluso en cuanto a números, son enfermedades, o es una enfermedad que en cuanto a la tasa de letalidad no es muy alta. Fíjate que la tasa de letalidad de esta enfermedad del COVID-19 es del 1.5 a un 2%. Es decir, que de cada 100 personas fallecen 1.5 a 2 personas. Quiere decir que es una enfermedad poco letal. Claro, lo que pasa es que nadie quiere estar, por supuesto, en ese 2%. Entonces, y se ha visto que es altamente contagiosa. De tal manera que es una enfermedad que parecida a la gripe española, que mató 50 millones de personas. En aquella oportunidad duró 2 años, casi 3 años. En esta oportunidad no sabemos cuánto va a durar. Y con un recordatorio muy importante, que es que en la gripe española hubo 3 rebrotes. En el 1919 y en 1920 hubo 3 rebrotes de la enfermedad. Y esos rebrotes coincidían con cuando la persona salió del confinamiento, cuando la persona empezó a salir nuevamente, las personas empezaron a salir nuevamente, hubo esos rebrotes. Quiere decir que insisto en que ese distanciamiento físico, ese cuidado, no debe bajarse la guardia con respecto a eso, porque podemos estar ante la presencia de otro pico de la enfermedad, que es lo que nadie quiere. Claro. José Alberto, ya desde el punto de vista, digamos, gremial, y en el que tú formas parte, ¿qué se está haciendo desde el sector privado de la salud, como director de una clínica, para combatir el COVID-19, y también desde el grupo de gremios al que tú perteneces, tomando en cuenta, bueno, un poco el no acompañamiento del gobierno en tal vez todas las propuestas que ustedes hagan? Sí, en cuanto al sector privado de salud, a pesar de las condiciones en que se encuentra este sector, tengo la certeza de que todas las clínicas privadas están aportando su grano de arena para minimizar los riesgos de esta enfermedad. Tengo conocimiento de que todas las empresas de salud privada están tomando las medidas adecuadas, todas están aplicando sus protocolos de bioseguridad, todas están tomando sus medidas sus cuidados de aislamiento en aquellos pacientes que son positivos, están pendientes del reporte epidemiológico, y de verdad, pues en ese sentido, la parte de salud privada siempre ha sido parte de la solución y siempre ha sido muy dada a apoyar al gobierno que esté de turno en resolver los problemas de salud. De verdad que en la parte de salud
estamos, digamos, en contra de politizar este tipo de cosas, y la salud es una cosa prioritaria y no debe tener ningún tinte ni color político. Entonces, desde el punto de vista de la salud privada, de verdad que la labor ha sido, con todas las dificultades que, como te acabo de decir, existen, con todas las dificultades que existen, con toda la, digamos, el proceso económico que tiene el país, que ha golpeado tan duramente a las empresas de salud privada, pero ahí estamos, incluso podría hablar incluso en representación de la Asociación Zuliana de Clínicas y Hospitales Privados, de la cual formo parte, y estoy seguro pues que todos estamos, digamos, pendientes de esta situación y tomando las medidas adecuadas. Desde el punto de vista del gremio empresarial, bueno, la labor mejor no ha podido ser. No porque yo forme parte del mismo, vamos a decir, me alabe o nos alabemos en ese sentido, pero el punto de vista del gremio empresarial hemos, digamos, aportado todo lo que podemos hacer para que esta situación se lleve a buen término. Todas las cámaras que forman parte, que hacen vida en Fedecámara Zulia, están activando, están preparando sus protocolos de seguridad aguas abajo hacia todas las empresas que forman esas cámaras, que hacen vida dentro de esas cámaras, y todas están haciendo sus protocolos de seguridad para presentarlos al gobierno regional y al gobierno municipal, y que poco a poco se permita la flexibilización tan necesaria para que aquellas empresas que todos sabemos que están cerradas, ya vamos para 3 meses de la pandemia, de la cuarentena, puedan abrir sus puertas, y con todos los protocolos de seguridad que ya todos los sectores y subsectores tienen, se pueda aperturar y convivir con esta pandemia que todavía va para unos meses más. Hay que reconocer que el gobierno ha ayudado en parte con los suministros de gasolina, con la aplicación, el suministro de algunos implementos para apoyar a las empresas en ese sentido, pero obviamente que las empresas han sido, digamos, las protagonistas en este sentido, en la parte que les corresponde para aplicar sus protocolos y para aplicar, digamos, sus medidas de bioseguridad, y, como te repito, lograr la tan ansiada flexibilización para que estas empresas no terminen cerrando, para que estos comercios, empresas de servicio, industria, terminen cerrando su Santa María. De verdad que es lo que menos queremos, y insistimos en que estamos preparados para aperturar con todos los protocolos debidos, con todas los programas de las medidas de seguridad debidas. Estamos preparados para abrir y solamente estamos esperando el play para hacerlo. Estamos seguros que eso no va a influir mucho en la parte, digamos, de los números, porque, te repito, los protocolos están muy bien establecidos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista científico, y como empresarios serios que somos, y queremos que el gobierno nos dé ese voto ya para terminar de aperturar. José Alberto, ya para finalizar, ¿qué has aprendido como ciudadano y luego como profesional ante esta situación mundial? Voy a la segunda parte, porque en cuanto a la parte profesional, me causa satisfacción los avances que ha tenido. Ahora es que estamos viendo en este momento los resultados. La última pandemia fue hace 100 años. Han pasado 100 años y estamos viendo en este momento los avances que ha tenido la salud durante estos 100 años. Una pandemia que hace 100 años mató 50 millones de personas, que afectó la economía mundial, que produjo una recesión espantosa. Y ahora estamos apenas con 3, 4, unos 6, 7 meses de pandemia. Estamos ya hablando de reactivar. Ya hay países que están ya en la fase 3 y 4 de la desescalada, o sea que se ve que ya en unos meses vamos a retornar a la nueva normalidad, como digo yo, la normalidad total, quizá pero a la nueva normalidad.
los avances en la ciencia, los avances en los medicamentos, la atención de los pacientes. De verdad que a mí me satisface que, con algunas excepciones, por supuesto, casi todos, o sea, muchos países han logrado, digamos, luchar contra la pandemia y la están derrotando. De tal manera que eso a mí me llena de mucha satisfacción y me hace, digamos, reconocer el gremio al cual pertenezco, que es el gremio médico, me hace valorarlo aún más. Eso por un lado. Y por la parte de ciudadano es más importante todavía, porque siento que ahora que nos estamos dando cuenta de muchas cosas que habíamos olvidado, parece ser que el trajinar diario de la vida nos había hecho, digamos, olvidar cosas tan sencillas como estar con la familia, como estar con los hijos, compartir, ver una película en familia, ver una comida, comer siempre juntos, cosa que era desconocida hasta hace poco. Entonces, todas esas cosas, yo digo que de esta pandemia debe salir algo bueno para la humanidad, vamos a decir así, en cuanto tanto de la parte, digamos, de la parte médica, como en la parte social, en la parte ciudadana, en la parte del hogar, en la parte de la familia. Eso me parece que va a ser una gran enseñanza y de verdad que ojalá que aprendamos la lección. Ojalá que aprendamos la lección y que cuando esto pase no volvamos a lo que estábamos antes, sino que conservemos esos valores que teníamos prácticamente perdidos.